La paz de Dios sea con usted donde quiera que se encuentre. En primer lugar, le agradecemos el favor de sintonizarnos, de estar pendiente de esta transmisión, y quiero decirle que en este momento nos vamos a gozar meditando un poco en la palabra de nuestro Dios. Hoy lo vamos a hacer tomando como base lo que dice en Juan en su capítulo 1 y su versículo 29 al 34, y bajo el título El Cordero de Dios. Y quiero iniciar leyendo acá con usted el versículo 29 del capítulo 1 de Juan. Dice así: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note que él dice, cuando vio a Jesús que venía, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tratando de ponerme en el lugar de Juan, pienso, ¿qué sentiría Juan cuando vio acercarse a Jesús y cuando lo presenta? Y a mí me vienen dos pensamientos a la mente, no sé qué es lo que usted piense al escuchar esto. Pero yo digo, por un lado, qué privilegio, un privilegio enorme, el presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que lógicamente, cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él sabía que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Prácticamente estaba presentando al Cordero que quita el pecado del mundo, sabiendo que era Dios. Entonces, un gran privilegio, ¿verdad? Yo creo que usted y yo nos sentiríamos felices al tener la oportunidad de presentar a alguien importante en esta vida. Pero imagínese usted presentar a Dios frente a los hombres. Es un alto privilegio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también lo veo de otra forma. He aquí el Cordero de Dios. Se estaba imaginando un corderito. Imagínese usted un corderito. Y no cualquier cordero, sino un cordero que quita el pecado del mundo. Prácticamente él estaba presentando a un animalito, o sea, la figura de un animalito que iba a ser sacrificado para perdón de pecados. Eso nos muestra de que Jesús no es que a través del tiempo él fue convenciéndose de lo que tenía que hacer. No, desde el principio él tenía la convicción de a qué venía. Cuando Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que tenía en mente Juan en ese momento era aquel Cordero que fue sacrificado desde el principio. Por ejemplo, allá en la creación, cuando la primera pareja cae, ¿verdad? Estando allá en el Edén. Entonces viene nuestro Dios y les prepara túnica y los viste. Túnica de pieles y lo viste. Eso lo vemos en Génesis 3:21, versículo que no vamos a leer. Pero dice que Dios les preparó túnicas de pieles y los vistió. Para que existan túnicas de pieles, tiene que haber un sacrificio. Y lógicamente allí en el principio de la creación, allí hubo un sacrificio para que ellos pudiesen vestirse con túnica de pieles. Pero ya más adelante en el libro del Éxodo podemos ver cómo Dios estableció que en el sacrificio tenía que sacrificarse 2 corderos diarios, 2 corderos de 1 año de edad, según Éxodo 29, 38 a 39. Uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Para qué? Para perdón de pecados del pueblo de Israel. Entonces se sacrificaba un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, para perdón de pecados. ¿Y qué es pecado? Pecado es no dar al blanco. Pecado es fallar. Pecado es una ofensa, es una culpa, es una maldad. Eso es pecado. Entonces,
cuando Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, este es el Cordero que va a quitar el pecado de toda la humanidad. O sea, nuestros pecados fueron quitados a través de la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo como un Cordero. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Así lo dice en Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Por eso es que Juan lo presenta de esa manera, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Continuemos leyendo el versículo 30, dice así, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Parece un juego de palabras esto, ¿verdad? Después de mí viene otro que es antes que yo, porque él es el primero. Ahora, ¿por qué dijo eso Juan? En términos lógicos, eso no era cierto. Ahora, ¿por qué? Porque usted habrá escuchado en algún momento que cuando el ángel visita a María, o posiblemente lo ha leído, cuando el ángel visita a María, dice, he aquí tu parienta Elizabeth ha concebido. Y este es ya el 6º mes para ella. Prácticamente, si Elizabeth había concebido ya, había concebido a Juan el Bautista. Y ahora María estaba recibiendo la noticia que iba a dar a luz un hijo y su nombre es Jesús. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién es el mayor? En términos lógicos, en términos humanos, el mayor es Juan el Bautista. Pero Juan dice que después de mí viene uno que es antes que yo, porque él es el primero. ¿Por qué él dice eso? Él es antes que yo porque él es el primero. Porque Jesús es desde la creación. Como lo dice el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí podemos ver la humildad de Juan reconociendo que el quien venía ahí, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era mayor que él. O sea, eso es darle la gloria a él. Y dándole la gloria a él, pues él estaba actuando con humildad, pero al mismo tiempo estaba ganando el respaldo de nuestro Dios en ese ministerio de la proclamación. Continuemos viendo lo que dice el versículo 31 y 32. Dice así, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces ahora acá vemos que él comienza diciendo, yo no le conocía, pero para que fuese manifestado a Israel es que yo vine bautizando. O sea, él sin conocerlo estaba preparando el camino para el Cordero de Dios. Y al mismo tiempo da testimonio y dice que y vi al Espíritu descender sobre de él. O sea, dice, yo no le conocía, pero ahora por eso estoy bautizando para darle a conocer, porque yo vi el Espíritu que descendió sobre de él. Ahora, ese no le conocía, como que suena un poco raro, ¿verdad? En términos humanos. Porque ¿cómo está eso que no le conocía? ¿Y acaso no el ángel le dice a María, he aquí tu parienta Elizabeth ha concebido en su esterilidad?
Eso quiere decir que Juan el Bautista y Jesús eran parientes. Entonces, ¿en qué se basó para decir yo no le conocía? Pues lógicamente, él lo conocía como Jesús, pero no lo conocía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo conocía como el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque a él se le dio una revelación divina al quien desciende, sobre quien descienda el Espíritu Santo y permanece en él, ese es. Entonces, lógicamente, cuando él estaba bautizando y aparece Jesús bautizándose y ve al Espíritu descender sobre de él, dijo, este es, o sea, su pariente, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios, él es Dios, él es el Hijo de Dios. Entonces, luego dice, yo vi descender el Espíritu sobre de él, y de esto da testimonio que es el Hijo de Dios. Eso lo dice en el versículo 34, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, no le conocía, pero por revelación le conoció. Y ahora él da testimonio que él es el Hijo de Dios. ¿Quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, amado hermano, amado amigo, el sacrificio está hecho ya. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pagó el precio por nuestros pecados. Y no el pecado de unos cuantos, sino, dice, quita el pecado del mundo, o sea, de todos. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado y de cada uno de los habitantes del mundo. Qué gran noticia, ¿verdad? Juan no lo conocía, pero Dios se lo reveló y él lo dio a conocer. Y cuando él lo conoció, él por revelación divina supo que Jesús era quien iba a bautizar con el Espíritu Santo. Prácticamente, en Jesús tenemos perdón de pecados, en Jesús tenemos justificación, pero también Jesús bautiza con el Espíritu Santo, o sea, da poder para que seamos capacitados para hablar de Él. Si Él no nos hubiera dado ese poder, yo no pudiera estar acá en este lugar hablando de Él. Estoy hablando de Él porque al igual que Juan, yo no le conocía, pero al fin le conocí, y el conocerle me dio esa autoridad, y por eso es que estoy acá. Y yo sé que algo similar está sucediendo en usted. Posiblemente usted no lo conozca, o posiblemente usted no lo conocía, pero ahora lo conoce. Si no lo conocía y ahora lo conoce, usted puede saber de qué bendición estamos hablando, de conocer a Jesús. Si usted no lo conoce, esta es buena oportunidad para que hoy lo conozca. Él ya fue entregado por usted. Lo único que usted necesita es reconocer lo que Juan reconoció, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Él es el Hijo de Dios. Así que en este momento, si usted quiere aprovechar este momento, lo puede hacer abriendo hoy su corazón y entregándole su vida a Él, reconociéndolo como Señor y Salvador, reconociéndolo como el Hijo de Dios. Si ese es su deseo, yo quiero invitarle a que me acompañe haciendo esta oración. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos permites el privilegio de meditar un momento en tu palabra. Hoy hemos entendido que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que el sacrificio ya fue hecho, y que lo único que necesitamos es reconocer que necesitamos de Él, reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es posible que en este momento hay alguien quien ha llegado a este reconocimiento y que en este momento te está abriendo su corazón y te está reconociendo como Señor y Salvador.
Y yo te pido, Señor, que lo recibas de acuerdo a tu santa voluntad. Me uno a esa oración que tu hijo y tu hija está haciendo, convencido de que tú estás dispuesto a hacer maravillas en él, que ya le estás dando la autoridad de hijo, porque para eso es que tu Hijo amado ha sido sacrificado por nosotros. Gracias, Padre. Gracias por recibir esa oración. Gracias por permitirme hablar de ti, Señor. Y por favor, Señor, glorifícate en la vida de quien más siga escuchando este mensaje, para que pueda también hacer suya esa oportunidad de que sus pecados le sean quitados por el Cordero que quita el pecado del mundo. Te lo agradezco y te lo suplico siempre en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, si usted hoy le entregó su vida a Él, bienvenido. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Y por favor escríbanos. Nos gustaría saber más de usted para poder orar por usted y darle el seguimiento que necesita. Gracias por su atención y la paz de Dios sea con usted. Que sufren hoy, muy lejos de Dios. Yo quiero ser útil a mis